Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. El sermón, el tema que hoy quiero compartirles es de la serie Restauración. Yo divido mis mensajes en series porque me gusta eso. A veces uno no tiene tiempo de en un solo sermón dar cierta enseñanza. Y ustedes saben que yo, además de pastor, soy maestro. Entonces tengo ese estilo de enseñar también al predicar. Y hoy voy a empezar a predicarle un tema que tiene que ver con esa serie, Restauración. El tema que he escogido para hoy se titula Rompiendo Techos. Rompiendo techos. ¿Usted ha tenido en su casa un problema de techo alguna vez? ¿Qué problema es eso? En serio. Cuando hay un problema de techo. A mí una vez me dieron una mala noticia. Acababa de comprar la casa donde vivimos y empezó a caer goteras por ahí en un lado. Y entonces me subo al techo y me fijo que están los shingles, que llaman las cosas que cubren, estaban algunas malas, dañadas. Y me dice una persona que sabe eso: mira, tú vas a tener que cambiar todo el techo. Y eso es un trabajo grande y de mucho dinero. Y probablemente lo voy a tener que hacer pronto, sí. Pero por lo menos en aquella ocasión lo logramos resolver con cambiar algunas de las shingles o las cosas que lleva ahí. Y se acabó el problema. Ya no hay más goteras. Pero fue un susto y una complicación eso de que hubieran goteras y un techo roto. Pues la historia que hoy le quiero compartir tiene que ver con un techo roto. Pero la diferencia es que ese techo lo rompieron a propósito. Sí, a propósito. Y con un propósito. Con un propósito de restauración de una persona que necesitaba ayuda espiritual. Y a eso es lo que me quiero referir hoy con este tema. Entonces es un tema en relación al alcance de los que están oprimidos, de los que tienen necesidad espiritual. Es un tema relacionado con restaurar vidas quebrantadas. A veces es necesario romper un techo para ayudarle a alguien a su sanidad espiritual. Es un tema de tomar acción en favor de otros que lo necesitan. Entonces mi enfoque va a ser a movernos, a tomar acción también, a preocuparnos por los que están pasivos en su vida espiritual. Amén. Ese es mi enfoque. Rompiendo techos, así se titula. Y ahí tengo una ilustración de esa ocasión cuando unos hombres decidieron hacer eso, romper un techo para ayudarle a un amigo que necesitaba ayuda. Este tema se basa en Marcos 2, 1 al 12. Marcos capítulo 2, versos 1 al 12. Puede seguirlo conmigo allí en su Biblia o mirarlo aquí en la pantalla. Marcos 2, 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Acuérdese que Jesús era un predicador itinerante, es decir, que andaba de una ciudad a otra.
Jesús era un evangelista, no era tanto como el estilo de un pastor fijo que está en una sola ciudad. Jesús viajaba mucho. Y quizás por eso a mí y a mi esposa por años nos encantó, nos gustó mucho ese ministerio de plantar iglesias. Y estábamos en un lugar y en otro, porque Jesús modeló ese estilo. Pues llegó ahí a Capernaum, pero donde sea que Jesús llegara, la gente rápido se daba cuenta. La gente notaba que algo diferente había. Y en el verso 2 dice que se oyó que estaba en casa. Me llamó la atención esa expresión, porque me pone a pensar, ¿está Jesús en casa? ¿En nuestra casa? Nuestra casa, literalmente, nuestra casa donde vivimos, ¿está Jesús en casa? Y también me pregunto, ¿está Jesús en casa como iglesia? ¿En casa del Rey? ¿Está Jesús allí? Lo estamos diciendo, Jesús, mira, visítanos, quédate aquí y realiza algo especial en tu casa. Le decimos, no es mi casa, es tu casa, a Él, y le damos bienvenida. Eso fue interesante. Jesús, de hecho, la mayor parte de las ocasiones en que tú lo encuentras ministrando a la gente, casi siempre era en la casa de alguien. Por eso yo enfatizo aquí en nuestra iglesia ese ministerio que quisiera ver que se levante y crezca, que yo le llamo casas de oración, de ir a las casas, de salir de las cuatro paredes, de visitar más a la gente afuera, porque Jesús, eso era algo que Él hacía mucho también, ir a las casas de la gente. ¿Qué pasa cuando tú vas a la casa de alguien que esa persona siente que tú le das interés? Dice, vino a mi casa, me dio interés a mí, ¿verdad? Y en especial en nuestra cultura latina, que somos muy sociables, nos encanta cuando alguien viene a nuestra casa. Yo he visitado personas que me han dicho, pastor, ¿sabe qué? Qué bueno que usted vino a tomar café con nosotros, porque hace tiempo nadie venía a mi casa y me hace falta eso. ¿Cierto? Así somos los latinos. Nos gusta dar bienvenida a alguien en nuestra casa. Bueno, la gente oyó que estaba en la casa de alguien ahí en Capernaum. Y ya en el verso 2 dice, inmediatamente se juntaron. ¿Cuánto? ¿O en qué tiempo? Inmediatamente. Qué lindo eso, que la gente como que tenía ganas de oír a Jesús. Hoy día, si nosotros le decimos a alguien, Jesús está en mi casa, te invito a una casa de oración que tengo, una noche de oración, y Jesús va a estar ahí. Qué bonito sería que entonces los vecinos digan, wow, inmediatamente, vamos a estar ahí, sí, claro, inmediatamente, nos juntamos contigo. Esta gente le gustaba juntarse, dice, se juntaron muchos. Por eso puse esa ilustración anterior, ¿verdad? La fotografía, fíjate cómo se veía seguramente esa casa. Se juntaron muchos. Me acuerdo nuestros tiempos cuando éramos misioneros en ciertos lugares, en Nicaragua, en Honduras, en lugares donde Dios nos llevó a ministrar años atrás, en Texas, etcétera. Me acuerdo que eso pasaba a veces. En Texas, al menos San Antonio, rentamos una casa, alquilamos una casa que tenía un family room muy grande. Y se llenaba. E íbamos después a las casas de otras familias que nos decían, vente a mi casa. Me acuerdo de una familia de apellido Bravo, de origen nicaragüense ellos, que nos dijeron, pastor, ¿puede hacer el grupo ese que usted hace en la casa nuestra? Sí, está bien, les digo yo, claro, vamos para allá. ¿Cuándo vamos? Tal día. Muy bien. Cuando yo llegué a esa casa, veo carros por todo lado. No se podía ni entrar. Y allí salió uno de ellos y me dice, pastor, venga, dé la vuelta, por aquí hay una entrada para el patio, venga, meta el carro al patio mejor. Y estaba esa casa llena de gente, y digo yo, ¿de dónde salieron todos? Bueno, es que el señor, el hermano Bravo, él tenía 8 hijos, y con solo los hijos, más las esposas de los hijos, más los amigos que invitaron, mire, habían como 50 o 60 personas ahí ese día. Si alguien más quería venir, era difícil entrar. Era algo que llamó la atención mía.
Y en eso pasó inmediatamente en este lugar. Se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta. ¿Cuántos queremos ver eso? Que en casa del rey no quepan y que tengan que quedarse en la puerta porque no caben. Que en tu casa, cuando tú tienes noche de oración, de grupo de oración, no quepan. Que digas, ¿qué hago? ¿Qué problema? Me van a llamar los de estos del vecindario, que regulan cuántos pueden entrar aquí, porque no caben. Me contaba esta semana a mí un hermano cubano y me reta eso. Me contaba un hermano cubano que en Cuba en este momento lo que más está creciendo son lo que se llaman las iglesias en las casas. Como no hay templos ni el gobierno permite edificios de templos, pero hay hambre por Dios, la gente está usando las casas y se llenan, así como esta casa de Capernaum. No caben. Llegan por montones las familias a esas casas cuando saben que hay estudio bíblico y oración en ese lugar. Oremos por eso, hermanos, porque eso vuelva a nuestra comunidad, que aquí en nuestro lugar también suceda esa hambre por las cosas de Dios. Y bueno, ya la parte final del verso 2 dice: y les predicaba la palabra. No nos reunimos solo a socializar, nos reunimos para oír la palabra. El motivo por el cual tú estás aquí esta mañana o este día, aquí en casa del rey, es para oír la palabra. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando alguien escucha la palabra, esa palabra tiene un efecto transformador. Esa palabra hace un impacto en su vida. De ahí la importancia que tú invites a otros a venir y oír esa palabra. Algunos que tal vez te dirán: mire, yo puedo leer la Biblia solo, yo puedo estudiar la Biblia solo en mi casa. Pero no es igual cuando tú escuchas la palabra de la boca de un predicador que Dios le dio un mensaje. Y en ese momento era Jesús, ¿quién más que el maestro? Quien predicaba la palabra. Y hoy, como yo lo hago, estoy continuando esa labor. Los pastores somos los que estamos continuando la labor de la predicación del evangelio a la gente. Para mí es un honor cuando pienso eso. Es un honor, un privilegio tremendo, predicar la palabra. Y eso me dice que también lo que tengo que predicar es la palabra, no otras cosas. Amén. Porque lamentablemente hay otros por ahí predicando más ideas de motivación y de nueva era, y otros predicando prosperidad para sus bolsillos y qué sé yo, otras cosas que no son la palabra. Mi compromiso es predicar la palabra, lo que ella enseña y lo que ella dice, y no me salgo de ahí mejor. Aleluya, aleluya. Ya el verso 3 dice que unos amigos vinieron a él. El verso 3 ya incluye otros personajes. Vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ahora quiero llamar su atención a este hecho. 4 personas deciden cargar a uno que no podía venir por sí mismo, a un paralítico. Aquí se refiere a un paralítico literalmente, una persona que estaba en una cama, postrado. En ese tiempo no existían ni las sillas de ruedas ni nada de eso. Un paralítico estaba en una cama ahí tirado, simplemente, en un lecho. Imagínense, ¿qué podía hacer? Tal vez este paralítico era un buen judío, un hombre piadoso, con temor de Dios, que le gustaría ir a la sinagoga a adorar, pero no podía porque estaba paralítico. O tal vez era un hombre que más bien estaba enojado y amargado con Dios porque estaba paralítico. Hay personas que cuando están en esas enfermedades o situaciones se frustran y le echan la culpa a Dios de la condición en que están, y más bien no quieren ir a la iglesia. Puede ser que esa sea la situación.
Cualesquiera que haya sido, la Biblia no nos da los detalles de qué actitud tenía el paralítico. Yo estoy asumiendo. Pero sí te puedo decir una cosa. Hubieron 4 personas que no lo dejaron seguir allí en la condición que estaba. Y a eso es lo que te quiero llamar la atención. Cuando nosotros vemos a alguien que está en una condición mala, no lo dejemos o la dejemos allí. Hagamos algo por ella. Hagamos algo por él. En este caso era un paralítico físico. Pero puede ser que también tú y yo conozcamos a alguien que sea un paralítico espiritual. Una persona que espiritualmente ya no funciona, que ya no tiene ganas de nada en la vida, en lo espiritual, que no quiere leer la Biblia, que no quiere orar, que no quiere ir a una iglesia, aunque físicamente tal vez esté bien, pero está espiritualmente paralítico o paralítica. Por cosas que le han pasado, tal vez una persona que sufrió abuso, tal vez una persona que pasó por violencia doméstica, tal vez una persona que pasó 1 o 2 o hasta 3 divorcios, o estuvo en una iglesia donde le hicieron daño, o pasó por adicciones, por qué sé yo, tantas circunstancias que puede alguien pasar que le paraliza espiritualmente. Y ahí es donde entonces son importantes los amigos como estos 4. Fíjate, no eran muchos, 4. A veces son poquitas las personas que se interesan por tu condición. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, yo tengo más de 500 contactos en Facebook, pero yo no puedo decir que los 500 contactos que tengo en Facebook son todos amigos, cercanos, que si yo me enfermo mañana van a estar ahí todos viendo a ver qué hacen por mí. A veces ahí es cuando uno se da cuenta, cuando hay situaciones difíciles, quiénes son amigos cibernéticos y quiénes son amigos de a de veras, cercanos a tu vida. Bueno, estos 4 eran amigos de a de veras. Estos 4 se interesaron por él. Dijeron, no puede seguir ahí paralítico y tirado en ese lecho, algo hay que hacer. Así tú le puedes decir a alguien que tal vez lo ves hundido en las drogas, no, eso se acabó, te llevo a un centro de rehabilitación, vamos, yo te agarro y te monto en el carro y te llevo. Amén. O alguien que está deprimido, no, se acabó, abrir las ventanas, a poner luz en este cuarto, y tú te me bañas y vamos a salir juntos, vamos a ir por allá a un parque a caminar un rato. Hacer algo para que esa persona salga de la actitud depresiva o de la actitud de derrota en que está. Moverse por esa persona. Y al verso 4 dice, como no podían acercarse a causa de la multitud. ¿Qué era el obstáculo? La multitud. Por un lado era una cosa buena que toda esa gente quisiera venir a oír a Jesús, pero al mismo tiempo era un obstáculo para este hombre. La multitud. La multitud representa a la sociedad también. Y a veces la sociedad no permite que tú te acerques a Dios. En ese sentido es que lo quiero enfocar. Que a veces hay personas que están espiritualmente paralíticos y no quieren moverse a acercar a Dios porque dicen, si trato de entrar a la iglesia o a las cosas de Dios, me van a juzgar, me van a criticar, me van a ver mal si me acerco así en la condición en que estoy. Porque a veces la gente toma actitudes no correctas hacia los que están mal en el piso. Y por eso no llegan. Me acuerdo en mi experiencia pastoral de casos que he tenido, un hombre, una pareja que había en la iglesia, en otro lugar, que este hombre era rockero, tocaba en una banda de rock, y él andaba vestido al estilo rockero, ¿no? Andaba el pelo largo, andaba siempre jeans y vestido así rockero, chaquetas de cuero, etcétera. Y la esposa me decía, pastor, fíjate que mi esposo le gustaría venir a la iglesia, pero él dice que lo van a rechazar, que lo van a juzgar porque él es medio así, medio rockero. Y yo le dije un día, mira, dile que no se detenga por eso y que si alguien lo va a juzgar o lo va a criticar, será problema de ellos, pero Dios no lo juzga ni lo rechaza ni lo critica, que venga a la iglesia. Y bueno, un día nos sorprendió cuando llegó, entró
y se sentó por allá atrás. Yo le había dicho a los ujieres, cuando venga fulano de tal, trátenlo bien, denle una buena bienvenida. Y de verdad, 2 de ellos ya lo sabían y lo invitaron a pasar más al frente. Para hacerte la historia corta, el siguiente domingo se sentó más como en el medio. Y el siguiente domingo pasó y se sentó al frente con la esposa. Y ya como varias semanas después de estar viniendo, un día me dice, pastor, veo que ustedes tienen una de esas, una batería. Tienen unas baterías y que nadie las toca. Yo podría ayudarles con la batería. Y empezó a tocar la batería. Y yo nunca le dije, tienes que cortarte el pelo o tienes que vestirte así o asá. Él mismo poco a poco fue cambiando un poquito esa manera de vestir y empezó a tocar la batería y empezó a envolverse en la iglesia. ¿Ves? A veces la multitud puede ser un estorbo, o la mentalidad de la multitud puede ser un estorbo cuando alguien quiere buscar. Y hay que hacerle espacio, hay que abrirle campo, hay que dejarle entrar a esa persona para que se sienta bien en la iglesia. El Señor a mí y a mi esposa nos ha llevado a diferentes culturas y lugares. Hemos predicado en zonas de gente del campo metidos en las montañas. Hemos predicado en áreas de gente de dinero, con gente educada en lo académico por lo menos, en lugares, en ciudades grandes, en Texas y Virginia y todo eso. Hemos estado con toda clase de gente. Hemos visto entrar y salir a la iglesia gente o personas de toda clase. Y siempre hemos enseñado a la iglesia de que no importa si es una persona de corbata y saco o si es una persona que entra con jeans y camiseta o una ropa extraña de vestir o manera extraña de vestir, es bienvenida y es bienvenido. La multitud no debe ser obstáculo. Amén. Luego dice, descubrieron el techo de donde estaba haciendo una abertura y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Esa es la parte central de lo que quiero predicarle hoy, la parte central. Ellos, en otras palabras, rompieron el techo. Rompieron el techo. Wow, eso sí que estuvo radical, ¿verdad? A veces hay que hacer cosas radicales para intervenir y ayudar a otros. A veces hay que romper el techo. Hay un programa en la televisión que se llama Intervention, no sé si lo has visto. Un programa bien interesante. A veces cuando lo dan, lo puedo ver, lo veo. Intervention. Se trata de personas que están en situaciones bien difíciles. La mayoría de los casos son personas que tienen problemas de mala conducta o de adicciones y todo eso. Y entonces la familia o los que los rodean deciden, ya basta, vamos a hacer algo, vamos a intervenir para que esto cambie. Se llama intervention. Y entonces actúan en favor de restaurar a esa persona. Y se dan unas experiencias y unos testimonios increíbles de cómo esa persona era antes y cómo es ahora después de que hubo esa intervención. En las cosas de Dios es igual. Vemos que las cosas andan mal en el vecindario. ¿Qué nos toca hacer? Intervention. Envolvernos de alguna manera, hacer un cambio. Allá en Texas, cuando éramos pastores, había una situación en el vecindario con pandillas. Habían jovencitos que estaban envolviéndose en pandillas y hacían cosas terribles en el vecindario. Pintaban las paredes, aunque eso era lo menos malo que hacían, pintar las paredes. Habían cosas peores que hacían. Vandalizaban los edificios, las casas, los carros, asaltaban a la gente, se peleaban con otros de otros vecindarios que llegaran ahí, etcétera. Un día entonces el jefe de la policía me llamó a no solo a mí, como a 3 o 4 pastores que habíamos en la comunidad, y nos llamó y nos dijo, queremos ver si ustedes pueden ayudarnos a hacer algo por estos jóvenes. Y a mí se me ocurrió una idea, de esas ideas locas que a veces Dios pone en el corazón de uno. La idea fue, le dije, miren, aquí en el vecindario había un lugar, ahí un centro comunitario le llamaban, un lugar, un edificio que lo usaban para actividades de la comunidad. Les dije, ustedes nos darían ese edificio y yo me encargo de lo demás.
¿Pero qué va a hacer, pastor? Bueno, vamos a hacer de ese edificio un centro de recreación para los jóvenes. Vamos a traer mesas de ping-pong. Yo soy boxeador y en ese tiempo todavía me gustaba pegarle al saco, como dicen. Entonces les dije, yo les voy a enseñar boxeo a los muchachos. Otros 2 o 3 que sabíamos de fútbol, soccer, les vamos a enseñar fútbol. Vamos a jugar indoor soccer allí adentro en el edificio ese. Y para hacerte la historia corta, empezaron a llegar esos muchachos. Algunos con sus pañuelos de pandilleros y todo eso, ahí llegaban. Y nosotros no les decíamos nada de sus pañuelos, ni de su forma de vestir, nada más les decíamos, bienvenido, ¿qué deporte te gusta? Hay ping pong, hay basquetbol, hay boxeo o hay fútbol, ¿cuál quieres jugar? Y los envolvíamos ahí a los muchachos. Para hacerte la historia corta, empezaron varios de ellos a salirse de las pandillas y a venir a la iglesia con los papás, con los familiares. Pero ¿qué hubo que hacer? Envolverse, intervenir, actuar, moverse, como estos 4 que rompieron el techo, que hicieron algo radical para que cambiara aquella situación. Usted no se imagina la alegría que tenían los padres de estos jovencitos cuando nosotros conseguimos patrocinadores que les dieran uniformes del equipo de fútbol, y conseguimos patrocinadores para darles trofeos. Y cuando esos jovencitos pasaban a una ceremonia que hacíamos de celebración, dándoles trofeos, eso fue una experiencia de gozo para los papás, decir, wow, ya no están en la calle, ya no andan asaltando, ya no andan haciendo esas cosas. Romper techos, acciones radicales en favor de otros. En este caso, en esta casa donde se rompió ese techo, yo me pregunto qué habrá dicho el dueño, ¿verdad? Yo cuando leo la Biblia y leo historias, me hago preguntas de cosas que la Biblia no me dice. Soy curioso en eso. Y me he puesto a pensar, bueno, ¿y el dueño de esta casa qué habrá dicho? Mira, yo invité a Jesús aquí, mira lo que me ha pasado. Invité a Jesús y resulta que se me llenó todo el vecindario se vino para acá. Y encima de eso me rompen el techo. Y me dejaron todo aquí hecho un revolú, como decimos por acá. Probablemente se molestó, no sé. O tal vez si era una de esas personas que lo que él quería era que la comunidad fuera bendecida con la predicación de Jesús. Probablemente dijo, ¿qué importa el techo? ¿Qué importa si dejaron un tiradero aquí en mi casa? Lo que importa es que alguien recibió palabra de Dios. Esa es la actitud correcta. Yo espero que esa haya sido la actitud correcta de este dueño de casa. Porque bueno, en esa época no habían seguros de casas ni nada como hoy. Que hoy día si se te daña el techo, viene, qué sé yo, viene FEMA o alguna seguro por ahí y te arregla el techo. Pero en ese tiempo era cuenta propia, su bolsillo. ¿A quién le pasaban la factura del techo? Yo asumo que si él invitó a Jesús era creyente. Si él invitó a Jesús, sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía una palabra diferente, que entonces quizás no le importó el techo. Y en esto también te animo a ti. Si tú te detienes a invitar a gente a tu casa para una noche de oración, porque piensas, no es que si vienen me van a dejar un revolú aquí en la casa, o tengo que hacer café, o tengo que dar comida, o voy a tener problemas con el Neighborhood Watch aquí, con los que cobran multas si ven más de 2 o 3 carros. No te detengas. Va a valer el esfuerzo si es para que alguien escuche la palabra. Amén. Rompe el techo entonces, en ese sentido. Ya en el verso 5 dice que al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué vio Jesús? La fe de ellos. Damos su atención a eso. A Jesús todo lo que le importa, todo lo que ve, lo que se enfoca a él, no es en lo externo, no es cómo vistes, cómo caminas, qué carro manejas o dónde vives. Jesús lo que se enfoca es en la fe que tienes. Amén. Jesús conoce, percibe cuando alguien tiene fe en él. Y entonces Jesús dijo al paralítico, nota esto,
No fue la fe del paralítico la que lo sanó, fue la fe de ellos. A mí me han preguntado a veces eso: pastor, ¿usted cree que puede haber una sanidad, un milagro en alguien que no tiene mucha fe? Y yo le he dicho, bueno, tal vez si la persona no tiene fe, pero otro ora con fe, Dios honra la fe del otro. ¿Sabes eso? Yo he aprendido ese principio, que Dios honra la fe del que clama, del que intercede. Si tú eres una persona de fe que intercedes y clamas por algunos que tú conoces, que tal vez ellos no tienen fe, Dios va a honrar ese clamor tuyo y esa fe tuya. Porque eso fue lo que Jesús se fijó aquí, la fe de ellos. Y entonces sí le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Ahora recuerda esto, era un paralítico. Lo que el paralítico quería era ¿qué? Que lo hicieran caminar. Pero Jesús no le dice: levántate y camina. Le dice: tus pecados te son perdonados. Quizás los que estaban allí dijeron: ¿qué pasó con Jesús? No que Él levanta muertos y hace milagros, ¿por qué a este no? ¿Por qué nada más le dice: tus pecados te son perdonados? ¿Sabe por qué? Porque la necesidad humana más grande es la necesidad de perdón. De nada sirve que tú camines, físicamente estés entero, si adentro estás paralítico por la falta de perdón en tu vida. Necesitas perdón antes que estar entero físicamente. Hay miles de personas hoy día caminando por las calles que son atletas físicamente hablando, pero tal vez viven en cárceles o ataduras internas, falta de perdón en sus vidas. El perdón es más importante que la sanidad física. Entonces Jesús lo sabía y por eso le dijo: tus pecados te son perdonados. Claro, ahí estaban sentados algunos de los escribas. ¿Cómo estaban los escribas? Sentados. ¿Quiénes son los que a veces más hablan y critican? Los que están sentados. Porque la gente que está sentada, en cuanto a la religión, los escribas representan a los religiosos. Eran religiosos sentados. Los religiosos sentados son los que están nada más metidos en el templo, sentados, o en las casas como en esta ocasión, pero no hacen nada por nadie. Ese paralítico probablemente era conocido en el pueblo, en la ciudad, pero nunca esos escribas religiosos habían hecho nada por él. Estaban sentados. Además de estar sentados, dice que los escribas cavilaban en sus corazones. ¿Qué otra cosa hacen los que no son espirituales? Cavilar. ¿Qué es cavilar? Pensar cosas que no son, empezar a ver lo negativo, ser pesimistas, darle corriente a lo negativo. Y así eran ellos, y así es la gente religiosa, y así es la gente que no es espiritual. La gente no espiritual cavila, le ve el lado negativo a todo y critica todo. Así eran ellos. Por eso no te sorprendas cuando tú quieres hacer algo para Dios, que por ahí aparezca alguno que cavile y que diga: no, que eso no sirve, o para qué vas a ayudar a esos homeless de las calles, o para qué vas a hacer esto por fulana o fulano, no se lo merecen, bla, bla, bla. Cavilan, pero no hacen nada tampoco. Verso 7, porque ¿qué habla este así? Déjate la pregunta maliciosa que tiraron. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. Wow, hasta eso lo acusaron a Jesús. A veces nosotros decimos: pastor, yo no vuelvo a ir a evangelizar porque me tiraron la puerta. Pastor, le hablé a una vecina o a un amigo en el trabajo y me insultó. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperábamos? Si a Jesús lo pisotearon, lo insultaron, lo acusaron de blasfemia, cuando él lo que daba era buena palabra, buenos consejos. ¿Qué te extraña que a ti también te digan blasfemias de lo que tú compartes, que es de Dios y tú sabes que es de Dios? En el caso de Jesús, la blasfemia, según ellos, era que decía que él perdonaba pecados.
cuando Jesús le dijo al paralítico: tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque para los religiosos judíos, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y con esa respuesta que Jesús les dio, lo que le dijo al paralítico, Jesús estaba autodeclarándose Dios. Para ellos fue una declaración teológica. Jesús estaba diciendo: si solo Dios perdona pecados y yo digo que le perdono los pecados, yo soy Dios. Él se declaró Dios ahí en ese momento. Y eso no lo toleraron, les chocó, les molestó. Es otra de las maneras o razones por las cuales nosotros decimos que Jesús no era cualquiera por ahí, cualquier profeta. Ningún profeta decía que perdonaba pecados, ninguno, ni ha habido otro después. Jesús es Dios, Él es Dios y Él perdona pecados. A mí personas me han dicho, cuando he tratado de hablarles de Él, me han dicho: ¿y quién es Él? ¿Qué puede Él hacer por mí? Mi respuesta siempre ha sido: Él puede hacer por ti lo que tú más necesitas: perdonarte. Perdonarte. Imagínate, una vez que estás perdonado, todo lo demás empieza a ser diferente. Una vez que alguien está perdonado, su relación con los demás cambia. Una vez que alguien está perdonado, hasta la sanidad física viene, porque hay muchas enfermedades que son consecuencias de la amargura del corazón, de las amarguras internas que la gente tiene. Pero estos religiosos eran enemigos de la fe. Y en conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, dice el verso 8, de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús conoció su actitud. Jesús pudo captar la actitud de ellos. Eso nos enseña a nosotros que uno puede aparentar lo que quiera, pero ante Jesús está desnudo. Él discierne los pensamientos, los corazones. Él conoce la actitud dentro de nosotros. Y si alguien cavila o piensa negativo, Él lo sabe. Tenemos que preguntarnos entonces nosotros: ¿actuaremos a veces como estos religiosos fanáticos y cavilamos, dudamos, tenemos duda en nuestra mente acerca de lo que Él puede hacer? Tal vez el Espíritu Santo también nos dice lo mismo entonces. ¿Por qué caviláis? ¿Por qué dudan? ¿Por qué temen? Yo lo puedo hacer. Yo puedo cambiar tu situación. Yo puedo sanar tu enfermedad. Yo puedo levantar, restaurar la vida de fulano de tal. ¿Por qué cavilas? ¿Por qué dudas de lo que yo puedo hacer? Esa es la gran pregunta. Ya en el verso 9 dice que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Esa es la pregunta clave que hace Jesús, que nos tenemos que contestar tú y yo. ¿Qué es más fácil? Ante los ojos humanos era más fácil, lógicamente, decirle que los pecados le son perdonados, ¿cierto? Ante los ojos humanos, porque decían: bueno, ¿quién lo va a levantar un paralítico? Tiene que tener un poder sobrenatural grandísimo para levantar un paralítico. Pero Jesús no solo hace eso, no solo le perdona los pecados, sino que completa la obra y dice: levántate, toma tu lecho y anda. Hace las dos cosas. Con eso les demuestra a los religiosos que Él era Dios de verdad, porque podía no solo perdonarlo, sino levantarlo de la condición, hacer el milagro completo. Ese es mi Cristo. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad. ¿Lo crees tú también? Ese es mi Cristo. Ese es mi Cristo. Él hace todo completo. Él hace su obra completa. Él perdona, sana, restaura, levanta. Él no hace solo lo que es más fácil. Él hace todo completo.
Él llena las expectativas que la gente tiene de Él como Dios, como Salvador. Por eso a ti te digo, a ti que me escuchas hoy, te digo que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene poder. Dice el verso 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿Qué tiene? Potestad. La palabra potestad implica toda autoridad, implica la unción de Dios. En Lucas 4:18 Él declara: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, que sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos. Eso es el concepto de potestad que hay en Él. De manera que cuando yo te hablo de Cristo, te hablo de un Cristo vivo. Cuando te hablo de Cristo, te hablo de un Cristo que tiene potestad y que está por encima de toda otra potestad. Porque tú sabes que la palabra de Dios también dice que hay potestades en los aires, potestades malignas. Y a mí hay personas en la iglesia, a veces en mi experiencia pastoral, que me han dicho: pastor, pero no será peligroso orar por tal persona o entrar a tal lugar o hacer esto, porque hay malicias. Pastor, no vaya a la cárcel, ahí en la cárcel hay peligro. O pastor, no ore por esa persona, es peligrosa. O no entre a ese vecindario. O una persona con ataduras, demonios, con los que me ha tocado en el ministerio enfrentarme. No yo, pero en el poder de Cristo. ¿Y qué es lo que me hace a mí sentirme seguro cuando he estado en eso? Que yo sé quién tiene la potestad. Más grande, dice la palabra, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Él dijo que Él tiene todo poder. Y además de eso, Hechos 1:8, búscalo, Hechos 1:8, recibiréis poder. Ahora se aplica a ti y a mí. Recibiréis poder, potestad, la misma potestad que tenía Jesús, la recibirás tú y yo. La recibiremos, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ti y me seréis testigos. ¿Ves? Potestad, potestad. Dice que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y Él tiene potestad en los cielos también para atar y desatar cualquier fuerza maligna. No hay nada entonces que se compare al poder de Él. Por eso ya en el verso 11 dice: a ti te digo. Y esa es la frase que subrayo yo aquí: a ti te digo. Y donde quiera que tú estés viendo este mensaje hoy, a ti te digo también: levántate, levántate. Al paralítico se lo dijo literalmente: toma tu lecho y vete a tu casa. Pero también yo te puedo decir al paralítico espiritual también: levántate. Deja ya ese estilo de vida que has tenido. Deja las ataduras en las que has vivido. Levántate. Deja la atadura del alcohol, levántate. Deja la atadura de las drogas, levántate. Deja la atadura de la miseria en que has vivido, de tu vida desordenada, y levántate. Deja cualquier condición de parálisis espiritual y levántate. El verso 12 dice que eso hizo Él. Verso 12 dice: entonces Él se levantó enseguida. Él tomó acción. El paralítico se levantó, no se quedó allí. Cuando lo invitaron, cuando Jesús lo invitó, tomó acción. Quizás ese paralítico podría haber dicho: no, me van a hacer pasar una vergüenza. Voy a tratar de levantarme y no me voy a poder mover. Humanamente hablando, podría haber dudado, pero Él se levantó. Él le creyó al Cristo que le invitó a levantarse. Entonces, yo te digo a ti este día también: no sé cuál es tu condición, pero cualesquiera que sea, no dudes de levantarte, tomar tu lecho y salir. Dice que salió delante de todos. Aquellos que le estorbaron antes para entrar, ahora lo vieron salir en medio de ellos.
sano, restaurado, caminando. Y yo creo que también en nuestro mundo pueden haber muchos que te han estorbado a tu crecimiento espiritual, pero Dios te puede levantar y que te vean salir en medio de ellos como una nueva persona y que conozcan que ahora eres restaurada o restaurado por el poder de Dios. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. ¿Cuál fue la reacción al final? Glorificar a Dios. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene que tener ese objetivo, glorificar a Dios. A veces a mí me han preguntado, pastor, y por ahí hay muchos que predican y hacen cosas y dicen que son profetas o son aquí o son allá. ¿Cómo sabemos si son verdad o no? Y yo siempre les digo, si glorifican a Dios. Si se dan la gloria a ellos mismos, no es de Dios. Pero si glorifican a Dios, si le dan el honor y la honra a Dios, es una buena señal. Una buena señal. Ellos glorificaron a Dios y dijeron, nunca hemos visto tal cosa. ¿Quieres tú que Dios haga cosas que nunca se han visto en tu vida? Él lo puede hacer. Hoy lo hace igual que ayer. Cosas que nunca se han visto. ¿Qué no has visto tú? ¿Cambios en la vida de alguien? ¿Sanidad en la vida de alguien? Pues lo puedes ver otra vez. Puede suceder otra vez. La semana pasada yo estaba hablando con una persona que tiene profundas ataduras con adicciones y me decía esta persona, pastor, ¿de verdad habrá esperanza? ¿Podré cambiar? Y yo le decía, mira, en mis 30 años de estar en los caminos del Señor, conozco muchos que han estado peor que tú y hay otros que son ahora siervos de Dios y siervas de Dios que estaban peor que tú. Sí, se puede ver transformación, cambio, cuando la persona tiene fe, como la tuvo el paralítico. Conclusión, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria? La fe es la palabra clave aquí. Dios quiere que crezcamos en fe, porque esa fe es lo que va a hacer que podamos ver cosas sucediendo a nuestro alrededor. Esta historia de hoy nos cuenta de la fe de 4 amigos que llevaron a un hombre paralítico hasta los pies de Jesús. Tú quieres ser usado por Dios, ten fe y ten fe en que Dios puede cambiar vidas todavía. A estos hombres no les importó lo que tuvieron que hacer para llegar a su objetivo, no les importó qué dijeran de ellos, no les importó romper el techo para lograr ver a este amigo sano y salvo. A ti no te importe también entonces qué diga la familia o qué digan otros. Si tú quieres ayudar a alguien, hazlo, si es para su salvación en su vida espiritual. Jesús, al ver la fe de sus amigos, hizo que el paralítico caminara después de tantos años. Mis preguntas para concluir son esas entonces. ¿A quién necesitas sacar de su encierro y llevarlo a Jesús? Haz una lista hoy, o tal vez ya la tienes ahí ahorita mismo en la mente. ¿Quiénes se disponen a ser como los 4 amigos hoy? Aquí somos poquitos hoy, pero aún entre los pocos que habemos aquí, podemos hacer la diferencia, llevando a otros y otros a otros. ¿Cuál techo necesita ser roto? ¿Conoces por ahí alguna casa, alguna familia que tú dices, esa familia, esa necesita que se rompa el techo? Que Cristo venga allí y haga algo tremendo en ese hogar. Amén. Oremos ahora por eso, por la restauración tuya o la de alguien más. Estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos.
Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.